Desde el siglo XX intensifica su lucha por emanciparse. Aún busca fortalecer sus identidades. Ahora enfrenta grandes retos frente al neocolonialismo. Hoy, en el mapa. Conoceremos más de la resistencia y ofensiva de África. Luego de la dolorosa invasión y colonización europea sobre el continente africano y de dos grandes guerras en suelo europeo, los pueblos africanos intensifican sus esfuerzos para lograr su ansiada libertad. La independencia africana es un proceso que requiere la conformación de movimientos conocidos como africanismo, panafricanismo, panarabismo. El africanismo busca dar reconocimiento a los pueblos del continente africano, su papel protagónico en la historia, su identidad, el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes en el contexto de la humanidad. Se recupera la importancia y la belleza de sus manifestaciones artísticas y culturales. Sus aportes a la vida en sociedad desde antes del surgimiento de la civilización egipcia. El africanismo lo podemos ver desde diversas vertientes, desde el discurso político del panafricanismo o desde lo que es los estudios africanos en América Latina. E incluso también se puede desde la utilización de palabras africanas que son utilizadas en América Latina. Por ejemplo, tamunangue o tango o guarapo son palabras africanas que nosotros usamos y que inconscientemente no sabemos que son palabras africanas. Incluso en el año 2013, la Real Academia Española reconoció 200 palabras de Guinea Ecuatorial como palabras que son utilizadas frecuentemente por las personas y que son de origen africano dentro del diccionario de la Real Academia Española. En el caso de los estudios africanos en América Latina, hay varios antecedentes. En 1564, Fray de Velasco hace un estudio sobre el ingreso de esclavos hacia Cartagena en Colombia y hace todo un estudio de todo cómo fue el uso de la trata esclavista en esa época. Pero el estudio más relevante es el del año 1920 cuando habla Roger Basti en su libro Las Américas Negras. Ese es un libro de referencia que toda persona debería consultar porque te da los elementos clave para entender cuál es el legado de la presencia de los esclavizados negros en el continente americano. El panafricanismo es una corriente filosófica, política, cultural que surge de la diáspora africana del Caribe y Norteamérica. Busca aglutinar las luchas dispersas para repeler la explotación de las potencias europeas como un frente unido, en lugar de caer en la trampa manejada por los colonialistas del localismo, el tribalismo y las tensiones fronterizas. Su primer antecedente data del año 1815, cuando Paul Cuffe, un naviero comerciante y abolicionista, hijo de padre negro y madre amerindia, lleva a un grupo de esclavizados negros liberados del norte de América a Sierra Leona, en África Occidental. Una de las principales ideas que surge a partir del siglo XX, al principio de 1900, es de Henry Sylvester Williams y William Dubois, quienes se consideran como los principales precursores de lo que es el panafricanismo africano. Ellos crearon una asociación africana y desarrollaron un congreso panafricano en 1919 en París. Este fue el primer congreso que se da en la historia. Sin embargo, no tuvo tanta trascendencia porque los acontecimientos en Europa, producto del fin de la Primera Guerra Mundial, hizo que colapsara el colonialismo alemán dentro del continente africano y comenzó una lucha que ya venía desde 1885 en el Congreso de Berlín, donde las potencias coloniales se repartieron el continente y que siguió su marcha de expoliación y de dominación sobre los pueblos africanos en el continente. Claro, después viene el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1933, en el que se desarrollan 4 conferencias panafricanas. ¿Cuáles fueron los objetivos de estas conferencias panafricanas? Eliminar todo lo que es los rastros de la trata esclavista en el continente, porque eso era uno de los elementos que estaba
agobiando el pensamiento de los líderes políticos africanos en ese entonces. En este caso, uno de ellos, un gran dirigente africano que, digamos, liderizó estas nuevas ideologías fue el expresidente ya fallecido Kwame Nkrumah de Ghana, quien promovía la unidad de los pueblos africanos. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, ahí es cuando comienza el boom otra vez del tema del panafricanismo. Incluso en el año 1945 se desarrolla una conferencia panafricana en Manchester, que es referencia porque es el germen de lo que es el panafricanismo en aspectos políticos. Estuvo Kwame Nkrumah, el presidente de Ghana, estuvo Nnamdi Azikiwe, el que sería primer presidente de Nigeria, estuvo Kenneth Kaunda, que es el presidente de Zambia, que sería el primer presidente de Zambia, y estuvo Julius Nyerere, quien sería el presidente de la República Unida de Tanzania en 1961. En esta cumbre es que se delineó los principios básicos de lo que era el panafricanismo. Se requiere la unión de los pueblos africanos, el fin del colonialismo europeo en el continente y, sobre todo, la creación de un Estado único africano. Se intensifican las luchas de liberación, facilitadas por la debilidad de los imperios europeos luego de la Segunda Gran Guerra, sobre todo de África, Inglaterra y Bélgica, que tiene un control muy fuerte sobre la actual República Democrática del Congo. Una filosofía de una vivencia comunitaria, donde todos debían estar, todos los pueblos debían estar unidos bajo una sola bandera, y además de esto, otros líderes tan importantes como el expresidente Gamal Abdel Nasser de Egipto también impulsó la filosofía del panarabismo, que era la unidad de los pueblos árabes. El panarabismo en África tiene como máximo exponente al coronel Gamal Abdel Nasser, y dentro de sus fundamentos busca integrar una unidad supranacional entre los países de civilización y la lengua árabe, lo cual concierne a los pueblos del norte de África y una gran cantidad de países de Asia, ubicados al oeste de la India. Esto se presentó un hecho muy importante que corresponde a la conferencia de Bandung en 1955, donde diferentes estados del mundo que no querían estar alineados ni con la URSS ni con Estados Unidos se reunieron para realizar un eje de países no alineados. De hecho, a partir de allí se crea el movimiento de los países no alineados. Y precisamente es en este foro multilateral donde diferentes estados, inclusive los nuevos estados nacientes africanos, se encuentran con otros estados del mundo que habían sido parte de procesos de descolonización. En este caso, los estados africanos que participaron allí fueron Egipto, Ghana, Liberia, Etiopía. Al regreso de la pausa, para 1913 casi toda África está colonizada. Para 1913, casi toda África está colonizada, pero ya han comenzado los movimientos independentistas. En 1909 se emite el Acta de la Unión Sudafricana. Se trata de una independencia tutelada por colonos blancos que posteriormente establecen un férreo sistema denominado apartheid para segregar a la población autóctona y a los inmigrantes indios. En 1922 se constituye el Sultanato de Egipto, que pone fin al protectorado británico y de modo formal y nominal permite un gobierno autóctono. El Imperio Británico no se conforma con perder los beneficios de esos territorios y crea la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth a partir de la Declaración de Balfour y del Estatuto de Westminster para seguir aprovechando el flujo de materias primas. Eritrea en 1947 y Libia en 1951 logran zafarse de la dominación italiana, particularmente inhumana en todo momento, antes y durante el fascismo. Buscando romper las ataduras en forma definitiva, el coronel libio Muammar el-Gaddafi insurge para proponer un nuevo modelo mediante su libro verde. En Egipto, una revolución protagonizada por jóvenes militares derroca al rey Farouk I, apadrinado por los británicos. Gamal Abdel Nasser llega al poder en 1952, pero es fruto de un proceso que implicó
la partición de todo lo que es la Palestina, la creación del Estado de Israel en 1947, que genera la Nakba, y que la Nakba es lo que se conoce como la catástrofe palestina, en el sentido de que se expulsaron a los palestinos de sus territorios, se creó el Estado de Israel y se desarrolló una guerra incluso en el cual los países árabes perdieron esa guerra. La conferencia de Bandung en Indonesia convoca a países del tercer mundo entre el 18 y el 24 de abril de 1955. Entre ellos se cuentan naciones originarias del proceso de descolonización de África, de Asia y de América, que pugnan por no caer en la órbita estadounidense o mantener su propio perfil en el marco de la Guerra Fría. Fue un evento muy interesante, ya que diversos líderes que estaban en el proceso de lo que le llamamos las independencias africanas, participaron como movimientos emancipados, como representantes de movimientos emancipadores, ¿okay?, que posteriormente pasaron a ser líderes de estos nuevos y modernos estados africanos. Luego de la conferencia, se produce una ola de independencia en todo el continente. 1956 es un año favorable para la independencia de países como Sudán, que se libra de su condición de protectorado británico. Túnez y Marruecos se liberan de los franceses. El líder marroquí más destacado es Mehdi Ben Barka. En 1957, Ghana se independiza de manera pacífica. Sus líderes son la legendaria Yaa Asantewaa, ya fallecida para este momento, y Kwame Nkrumah. En 1958, Guinea se libera del protectorado francés en un referéndum de autodeterminación con 97% de los votos. En 1960 es el año de la independencia en términos pacíficos de países como Camerún, Togo, Mali, Senegal y Mauritania, que se desprenden de la sujeción francesa. Destacan los liderazgos de Ruben N'Djamena en Camerún y Leopold Sédar Senghor en Senegal. En 1960 se presentan las independencias de los estados francófonos, es decir, que habían estado dominados por Francia como hegemón colonial, y es a partir de ese año que empiezan las cascadas o digamos esa continuidad de independencias de estados africanos. Se independiza Marruecos, se independiza Túnez, que esos eran parte del África francófona, pero precisamente por el debilitamiento de Francia en el este de Asia, porque sabemos que en 1956-58 se da la batalla de Dien Bien Phu, donde Francia es derrotada por lo que sería el ejército vietnamita. Y eso debilitó el posicionamiento de Francia en todo el mundo, y eso afectó especialmente en África. En 1958 se da el referéndum de autodeterminación por parte del gobierno de Sékou Touré, que es uno de los líderes panafricanistas más importantes. Previamente también se había independizado Ghana con el primer presidente Kwame Nkrumah en Ghana. Y Kwame Nkrumah lanza ese discurso en su toma de posesión de la necesidad de que África debe unirse. Eso se logra en 1963, ese discurso de Kwame Nkrumah, cuando da la conferencia en Accra, que es la primera conferencia africana en la que se empieza a hablar de una solución al colonialismo, de una lucha contra el colonialismo frontal por parte de los países africanos, pero sobre todo impulsar los procesos de independencia y lograr la conformación de un Estado unificado africano en el continente. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Hay dos corrientes independentistas en ese momento en África. Una quiere la ruptura con el colonialismo de manera fuerte, otra, como Costa de Marfil, con Félix Houphouët-Boigny, busca una solución gradualista. Existieron muchos países también que fueron de alguna forma
partícipes de lo que fueron los imperios británicos, lo que fueron también el imperio belga, el imperio portugués, ¿okay? Y es a partir de este año, en 1960, que comienza estos diferentes procesos de descolonización. Debemos tomar en cuenta que en algunos casos los procesos de descolonización fueron completamente negociados debido al debilitamiento que tenían las potencias europeas originados por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Siguieron las luchas independentistas, Portugal no quería ceder sus territorios, entonces comenzó una lucha también en Mozambique, en Angola, en Guinea-Bissau. En el mismo año 60, Congo se libera de la opresión belga que tantas vidas y sufrimiento cuesta a los pueblos originarios del centro de África. En un primer momento se le asigna la denominación de Zaire. Sin embargo, el proceso dista de ser pacífico. Una cruenta lucha se libra por décadas. La figura descollante es Patrice Lumumba. La búsqueda de una conformación de una organización de la Unidad Africana que, si bien a partir de 1970 y 80 comenzó a tener una decaída en el concepto de panafricanismo, precisamente por las luchas civiles, los golpes de Estado, muchos de estos golpes de Estado afectaron a los líderes africanos que pregonaron el panafricanismo, e incluso la injerencia de las grandes potencias que asesinó a muchos líderes de esto. Está Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo, que fue asesinado, el mismo Amílcar Cabral fue asesinado. Entonces, ciertamente las grandes potencias incidieron mucho en el debilitamiento de la idea del panafricanismo. En 1960 es un gran año para el continente africano porque surgen países como Somalia, que se desprende de la colonización conjunta de los británicos y los italianos. Benín, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Chad, la República Centroafricana, Congo, Brazzaville y Gabón se liberan de la sujeción directa del continente francés, que ideará, no obstante, la manera de seguir explotando sus recursos mediante la emisión de una moneda común, el franco CFA. Al regreso de la pausa, la independencia política de los países africanos es relativa, pese a ser reconocidas por la comunidad internacional. En la década de 1980, el líder más preponderante de Burkina Faso es Thomas Sankara, quien se alza para realizar cambios revolucionarios, pero es asesinado. Nigeria obtiene su independencia del protectorado británico ese mismo año 60. La lideresa nigeriana más destacada es Funmilayo Ramsone Kuti. Una característica del proceso de independencia africana es que varios pueblos presentan, a través de sus líderes, un frente unido en los organismos multilaterales como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ello, se decide en 1961 la creación de un comité de descolonización de la ONU. La liberación de los países bajo régimen colonial se convierte en mandato a partir de ese momento, y aunque se generen resistencias por parte de los colonialistas, el peso de la opinión pública internacional se declina hacia la independencia. Así, Sierra Leona y Tanzania se independizan del Reino Unido en 1961. Resalta el liderazgo de Julius Nyerere, quien muere en 1999, defensor del socialismo y del panafricanismo. En África Oriental, las independencias fueron pacíficas. Por ejemplo, el caso de Tanzania es clave porque Julius Nyerere, el primer presidente, cuando llega instaura todo lo que es el tema del socialismo africano. Ese socialismo africano, ¿qué implicaba? Mejorar el bienestar social de la población, incrementar la inversión en el tema de la salud, la educación, pero sobre todo el socialismo buscaba era la nacionalización de las empresas que eran heredadas de las empresas coloniales de las grandes potencias europeas. Y eso permitió al país seguir avanzando en todo lo que es su proceso de liberación. Incluso se alió con China, la China de Mao Zedong, y también con la Unión Soviética, que era la que le dio la ayuda para todo el tema de la agricultura. En 1962 llega el turno de Burundi y Ruanda, que se liberan de Bélgica. Argelia logra vencer a la opresión francesa, luego de años de cruenta lucha con el Frente Nacional de Liberación.
Por su parte, Uganda se libra del protectorado inglés. Argelia sufrió un proceso, digamos, muy cruento, donde en lo que es el estatus político se discriminó a lo que son sus pueblos originales, los pueblos bereberes y los pueblos musulmanes, y este rechazo caló muchísimo en las poblaciones locales, de tal forma que se organizó lo que fue el Frente Nacional de Liberación y se ejerció una lucha armada en donde la población tuvo que recurrir a las armas y llegar al poder, digamos, de una forma violenta en respuesta a esa opresión francesa. 1963 ve el surgimiento de Kenia, Zanzíbar y Malawi, que se independizan del Reino Unido. En 1964, Zambia obtiene el reconocimiento por parte de los ingleses, inicialmente bajo la denominación de Rodesia del Norte. En 1965, Gambia deja de ser protectorado del Reino Unido. También cabe destacar otros países, que ya tenían su independencia, pero los liderazgos que existían dentro de esos países eran liderazgos de, digamos, cúpulas de poder que provenían de descendientes europeos, como es el caso de Sudáfrica, en donde reinaba el apartheid, un sistema que oprimió a los pueblos y que prácticamente los sectorizó y los disminuyó durante muchas décadas. Y cabe resaltar que Sudáfrica, a pesar de que era independiente, mantenía un estatus de apartheid, donde prácticamente se humillaba, se castigaba y prácticamente se oprimían a los pueblos que vivían en ese país. Del mismo colonialismo inglés se independiza en 1964 Zambia y Rodesia del Sur, reconocida como Zimbabue en 1980. Botswana y Lesoto se independizan en 1966. Suazilandia y la isla de Mauricio lo logran en 1968. En lo que es la antigua Rodesia, que hoy llamamos a la República de Zimbabue, este país fue un caso muy interesante porque ellos también habían alcanzado la independencia, pero las cúpulas de poder de ese país eran cúpulas descendientes de los europeos, y por ende prácticamente habían logrado la independencia, pero los favorecidos eran aquellos descendientes de europeos terratenientes que controlaban los sistemas económicos, sobre todo los sistemas agrícolas de ese país. En 1968, España tiene que ceder ante la solicitud de independencia de Guinea Ecuatorial. Llega el turno del desmoronamiento del Imperio portugués, bajo la dictadura de Lucha Salazar. Corren los años 1973 y 1975. Logra la independencia Guinea-Bissau, con el liderazgo fundamental de Amílcar Cabral. El 25 de abril de 1974 se da la Revolución de los Claveles en Portugal, punto de inflexión que permite finalizar el dominio portugués en África, porque hay un cambio de gobierno. Se liberan Mozambique, Cabo Verde, San Tomé y Príncipe, así como Angola. Cuba y la Unión Soviética brindaron apoyo a estos pueblos africanos en busca de su liberación. En el caso de Angola, que fue una excolonia portuguesa, donde se libraron diversas batallas en la independencia, ya que al obtener la independencia se presentó una cruenta guerra civil e inclusive un intento de invasión por factores de poder de aquella Sudáfrica blanca, aquella Sudáfrica del apartheid, que trató de alguna manera incidir y afectar el proceso de independencia y emancipador que sufrió Angola en su momento. El Frente de Liberación Nacional, que era un frente nacionalista, estaba la UNITA, que dependía del gobierno de los Estados Unidos, y estaba el MPLA, que recibía ayuda de Cuba, que gracias a Cuba que Angola obtiene la independencia, y a la Unión Soviética. Eso fue una lucha que
Una vez que el MPLA de Angola obtiene la victoria en la guerra civil, eso genera la independencia de Namibia, por ende también Zimbabue se independiza, que era la antigua Rodesia del Sur, y por ende también se crea el terreno para la entrada de Nelson Mandela como presidente en la República de Sudáfrica. Eso fue en el año 1994. Francia tuvo que ceder la independencia de las Islas Comoras en 1975 y a Djibouti en 1977. En 1976, Seychelles obtiene la suya de Reino Unido y la República Árabe Saharaui Democrática deja de ser el Sahara español. Finalmente, en 1990, Namibia obtiene el reconocimiento internacional como nación independiente frente a Sudáfrica, cuando el régimen de la apartheid todavía está en vigor. Sin embargo, la independencia política de los países africanos es relativa, pese a ser reconocidas por la comunidad internacional. El proceso de emancipación de África está inacabado. Las antiguas metrópolis tratan de controlar a algunas élites autóctonas más proclives a la entrega de los recursos. Toca a los nuevos líderes africanos resistir, enfrentar y delinear un nuevo mapa soberano y pluripolar.